Muy buena tarde, damas y caballeros, hermanos y hermanas, desde Panamá, ciudad de Panamá, en este martes 8 de febrero, 6 de la tarde, hora de Panamá, tenemos el placer de una entrega más, una entrega que va a edificar, que va a corregir, que nos va a redarguir, que nos va a guiar en este camino que todos hemos emprendido para tener unas vidas diferentes y poder heredar así a nuestras generaciones siguientes y a aquellas personas que el Señor nos ponga algo diferente, lo que usted está haciendo en nosotros. Esto nos lo va a presentar el hermano Celedonio Urrutia y el tema es, ¿entiendes el valor de Jesús para avanzar? Bienvenido, Celedonio. Gracias, muy bendecida y feliz tarde. Deseo iniciar comentándoles que cuando recibí este título, retrocedí a marzo del 2020 en mi pensamiento humano, porque fue cuando se dio el primer caso de esa situación transitoria que estamos viviendo no solamente en Panamá, sino en todo el planeta. Y con esa noticia, como que hubo un estancamiento en todo el planeta, como que las cosas no avanzaban, se habían congelado. Y yo decía, pero ¿por qué se congeló todo? Y ahí estaba la respuesta. Porque necesitamos de Jesús para avanzar. Todos los días nosotros necesitamos de ese ser vivo para avanzar. Jesús. Y yo decía, ¿cuántos corazones, no? Se han enfriado y no siguen avanzando. Corazones que en febrero del 2020, marzo, decían, yo avanzo con Jesús, pero fue más el temor de la enfermedad. Y esa enfermedad es como la noche. La noche tiene un límite, porque al día siguiente viene la luz. Lo único eterno es Él. Y aquí, en el nombre de Jesús, hemos seguido avanzando. No nos hemos detenido. Hemos tenido crecimiento. Se han presentado situaciones, pero aquí la mano está presente. No solamente la de Jesús, que tiene todo el poder, la de cada uno de nosotros que somos parte de este bendecido grupo. Sí, bendecido grupo, porque yo me siento gratamente bendecido porque este era un grupo antes en el que nada más habían damas. Pero el Señor intranquilizó el corazón de nuestra amada Gloricel y por eso estoy aquí hoy presente, dándole toda la honra y la gloria al trono de lo alto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Quiere decir para mí tenerlo muy claro. No puedo ser gris. Tengo que tenerlo muy claro. O es negro o es blanco. Pero no puedo decir que es gris. Tengo que tener un entendimiento que me haga ver las situaciones como deben verse, de una manera real, aunque sea dura. ¿Por qué? Porque en la batalla, en la lucha, por el entendimiento, llegamos a obtener la medalla y la corona de la victoria. Si no tengo entendimiento, mi lucha, mi carrera no tiene ningún beneficio, no tiene ningún galardón. El valor es lo que yo le voy a dar, ¿ve? A esa preciada presea que yo deseo tener, que deseo compartir. Porque aquí el valor de todos nosotros es el valor no solamente de uno, es el valor compartido. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho cada martes, lo que hemos hecho cada sábado, lo que hemos hecho cada vez que se necesita una oración. Tenemos un compartir de uno con nosotros. Y vamos al nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí hace 12 años, cuando empecé a tener mi relación personal con Jesús, y me hubiesen preguntado quién es Jesús, les hubiese dicho, no sé qué les hubiese contestado. Tal vez les hubiese dicho lo que me enseñaron de chico. Es el que está ahí crucificado en la iglesia.
porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero un 30 de junio del año 2010 empezó una relación personal que ha ido poco a poco, como la luz de la aurora, en crecimiento cada día, cada madrugada, cada mañana, cada momento. Y ustedes han sido parte de esa luz, con sus testimonios, con sus experiencias, porque me han ido llenando, me han ido fortaleciendo. He visto en la debilidad de ustedes la fortaleza que el Señor ha cimentado en cada una de ustedes. Y esa fortaleza también la he recibido yo. Me han hecho crecer. Ahora les puedo decir, si me preguntan, ¿y quién es Jesús? Iríamos a la palabra, porque ahora toda mi vida gira a través de Jesús. Jesús es el centro de mi vida ahora. Es el centro de mi corazón. Es mi respirar, es mi existencia, es mi vivir. Y si ahora me preguntan, yo me diría la palabra en Mateo 16, del 13 al 16, y se relaciona con la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Viviente. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una de las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo una sola persona. Viviente. Eso quiere decir que hay vida en ese ser. Y así lo hemos reconocido nosotros. Nosotros le servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que murió por nuestros pecados, que la tumba no lo pudo detener, ni lo ha detenido. Es el único Dios que está vivo, que habla, que se hace entender, que nos abraza, que se comunica con nosotros, nosotros con Él. Es el único Dios con D mayúscula. Ese Dios que nos dio Él mismo. Hoy le puedo decir que para mí es el Señor de señores, el Rey de reyes, el buen pastor, el Rey de la paz. Ese para mí es Jesús. Ese Jesús, que su nacimiento fue anunciado por un profeta de nombre Isaías 700 años antes que naciera. ¿Cómo puede ser posible eso? Que un ser humano hubiese profetizado, anunciado. Dice la palabra en Isaías 7, el versículo 14. El Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso nosotros aquí somos llamados a dar las buenas nuevas, que las compartimos y las seguimos dando. Ese es Jesús. Un Jesús que vino a entregarse por nosotros, por nuestros pecados. Y como les decían antes, es el único Dios vivo que yo conozco, al que le servimos. ¿Ve? La tumba no lo detuvo. Al contrario, la tumba fue el instrumento para demostrar el poder a los incrédulos de que Él resucitaría al tercer día, como se cumplió. Ese Jesús al que nosotros le servimos nunca viajó más de 100 kilómetros desde su lugar de nacimiento, pero hoy por hoy ha impactado a todo el mundo y lo seguirá impactando. Él no tiene un título de constructor, pero dice la palabra que a cada uno de nosotros nos ha hecho una habitación, nos está esperando. Él nunca fue médico, pero es nuestro mejor sanador. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Él es nuestro pronto auxilio, nuestro sustentador. Él es el que lleva nuestras cargas.
Por eso dice su palabra, dame tus cargas y yo te daré las mías que son más ligeras. Pero a veces por no entregar nuestras cargas es que no avanzamos. Porque queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Y ya no es por nuestras fuerzas. Cada vez que yo me opongo a hacer las cosas por mi fuerza, yo estoy ofendiendo al que entregó su sangre por mí. Porque a eso él vino, a redimirme, a sacarme del lago cenagoso donde yo estaba. Él vino a cambiar mi llanto por baile, por gozo, por sonrisa. Y cada vez que yo me comporto de forma contraria a lo que dice la palabra, que es el mismo, yo le estoy ofendiendo. Jesús nunca está ocupado para nosotros. Él siempre está ahí, atento. Él nunca duda de lo que tiene que hacer en nosotros. La palabra en Marcos 10, el versículo del 46 al 52. Dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Yo estuve ciego a la orilla del camino, pidiendo también. Y oyendo que era Jesús Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en mi vida pasada yo daba voces a otros dioses. Yo buscaba otras salidas que no eran las del Dios vivo que nosotros hoy clamamos y que nos escuchan. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá llamado? A mí me llamó muchas veces. Y yo vivía de espalda a él. A veces me llama en la madrugada y les quiero confesar, porque esa es la única forma, por lo menos en mi caso, en el que yo sé que debo cambiar. Me llama en la madrugada que tengamos un encuentro personal. Y les quiero decir que yo he escuchado, pero prefiero quedarme durmiendo. Y les quiero decir que no demora, porque así como Él no demora en atendernos, como Él nunca está ocupado para nosotros, Él no demora en corregirme. ¿Por qué me corrige? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Él quiere que todos seamos salvos. Por eso nos corrige. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tenemos que ir a Jesús todos los días. Tenemos que ir a buscarlo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántas veces el Señor nos habrá dicho, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros hemos guardado silencio. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Estamos ciegos, sordos y mudos cuando nos alejamos de Jesús, cuando nos alejamos del buen pastor. Estamos perdidos, divagando en tinieblas cuando nos alejamos de Jesús. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Dios es Jesús. Nosotros vemos a Jesús, como yo lo veía antes, como lo puedo decir,
Yo lo veía como parte de la Trinidad, pero ahora lo veo como nuestro Salvador, como un ser vivo. En Juan 4:16 Jesús nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el que tiene el valor. Él es el que yo tengo que entender. ¿Entiendes el valor? ¿Entiendes el valor de Jesús para avanzar? Y Jesús tiene valores que nosotros tenemos que aprender y tenemos que vivir. La verdad. Dice que la verdad nos hará libre. El amor nos unirá como hermanos. Nosotros aquí estamos unidos por un amor que Jesús ha sembrado en nuestro corazón. Y somos hermanos, somos hermanas. Somos una sola familia, con un solo sentir, con un solo amor. La justicia nos hará solidarios. Yo no puedo concebir que alguna de ustedes esté pasando una injusticia y no hacerme solidario con el sentir, la pena o el sufrimiento que puedan tener. Eso hace la justicia, nos unifica, nos hace sentir qué tiene mi hermano que está a mi lado. Jesús nos da la libertad. Jesús nos liberó del pecado, de nuestra vida pecaminosa que teníamos antes. Nos hace sentirnos hijos de Dios. Eso nos da la libertad de Jesús. Tenemos que confiar en Jesús para salvación. Él es el único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros permanentemente. Él no se cansa, pero tenemos que servirle fielmente. Yo no puedo ahora decir que voy a servirle a otros dioses con el respeto de otra denominación religiosa. Pero yo hice un pacto con Él y yo tengo que cumplirlo. Tengo que someterme a Jesús como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Y antes hablaba de que no puede ser gris, o es blanco o es negro. Que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. Bendito Dios que todos aquí le hemos dado un sí a Jesús. Qué benecer, por eso estamos aquí. Y a Jesús al que yo le sirvo, le creo, yo tengo que compartirlo. Yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que escribir, hablar de Él. Tenemos que llevarlo a las naciones. Jesús todo lo tiene bajo control. Este medio de comunicación electrónica viaja más rápido que cualquier otro medio de comunicación, me parece. Lo que aquí compartimos los martes y los sábados, viaja a las naciones. Viaja a las naciones. Ese es el Jesús vivo, misericordioso, que nos ama y que nos hace decir que Él es nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. Avanzar, ir hacia adelante, hacia adelante. Con Jesús nunca vamos a ir para atrás. Cuando Él sacó al pueblo de Israel de la mano de Faraón para llevarlo a la tierra prometida, a pesar del mal comportamiento que tuvo el pueblo de Israel con Jesús, de todo lo que pasó, Él nunca dijo, los voy a regresar. Fue el pueblo de Israel el que dijo, más nos hubiese valido habernos quedado con Faraón. Él siempre nos llevará a avanzar, adelante. Él va delante de nosotros como poderosos gigantes. Él va delante de nosotros durante el día como una nube. Él va delante de nosotros en la noche como una columna de fuego. Para que en el día el sol no nos fatigue y en la noche la oscuridad no nos deje ciegos. Ese es nuestro Jesús. Dice Lucas 9, el versículo 62.
Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros hemos tenido un llamado para avanzar, no para echar para atrás. Nosotros tenemos que poner las dos manos en el arado para abrir surco donde la tierra esté seca, estéril, para sembrar la semilla de la palabra. Y la palabra es viva, eficaz. Y la palabra es Jesús. Y la palabra da buen fruto, y fruto en abundancia. Siempre me acuerdo un compartir que tuvo aquí nuestra hermana Fátima cuando nos habló del granito de maíz. Cómo de un grano de maíz pueden hacer una planta, y cada planta da 7, 8, 10 mazorcas, y cada mazorca da 250 gramos mínimo. Así es la palabra de Dios, da al 1000 por uno. La palabra de Dios no es estéril. La palabra de Dios es la vid, que da fruto y fruto en abundancia. Así que nosotros tenemos que mantenernos en un avanzar permanente. Si en nuestras adversidades caminamos de la mano de Jesús, avanzaremos adelante con Él. Y jamás nos sentiremos solos. Quien se agarra de la mano de Jesús siempre tendrá un avanzar. Nunca estará solo y siempre avanzará de forma positiva. Estar con Jesús es un ganar y ganar. Con Jesús no se pierde. Con Jesús ganamos. Y ganamos en abundancia. Pero debemos de tener fe. 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 Porque a veces tenemos una adversidad, pero lo que no sabemos o no queremos, o no entiendo, o no entendemos, como dice la primera palabra, es que esa adversidad te va a levantar y te va a llevar a un sitio alto donde Dios te quiere, te prepara para que después hablemos de lo grande y maravilloso que Él ha hecho en nuestra vida. Avanzar. Dice Marcos 16, del 15 al 18. Avanzar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Jesús nunca pasó más de 100 kilómetros del lugar que nació. Pero a nosotros nos ha dicho, id por todo el mundo. Y Él no avanzó más de 100 kilómetros, pero impactó a todo el mundo. Nosotros tenemos que impactar a todo el mundo. No podemos ir físicamente, tenemos este medio de comunicación. Tenemos que llamar todos los días a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, mandarle un mensajito, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas de algo? Aquí estamos. Y por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es individual, es propia, igual que la perdición. Pero nosotros tenemos el llamado de que nadie se pierda, así como Él siempre tuvo el sentir de que ninguna de sus ovejas se perdiese. Nosotros somos luz en tinieblas. Nosotros no vemos la luz de forma natural, pero sí tenemos una luz espiritual, que es esa luz de Jesús en nuestro corazón. Donde nosotros llegamos con fe, las maravillas, prodigios y milagros se dan. Qué grande y maravilloso, qué gran bendición el compartir de nuestra hermana Fátima, de su papá, el compartir de nuestra hermana Cecilia, que mañana su hija tiene que viajar a entregar un proyecto. Y estoy seguro que esa niña, mientras estuvo ahí pisando, reclamó esa tierra para el Señor, para esa familia que va a vivir ahí. No me cabe la menor duda, porque eso es lo que hacemos nosotros. Qué gran bendición saber que hoy nuestro hermano Caleb, a pesar de su corta edad, es nuestro hermano, está hoy de bendecido y feliz cumpleaños. ¿Eh? Esa es una gran bendición que el Señor nos da. Y estas señales seguirán a los que creen.
Creer, creer, creer. Creer que hay un periodo para todo. Creer que la gloria del Señor es eterna. Que sus bendiciones son en abundancia. Creer que en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que debemos poner siempre por delante. Por eso aquí nuestras oraciones que hemos aprendido, que nos han enseñado a avanzar por una persona que conoció primero de Jesús que este servidor, nuestra dirigente, líder, cabeza, la señora Gloricel, siempre empieza diciendo en el nombre de Jesús, porque tenemos que darle la honra y la gloria. Por eso dice la palabra que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Nosotros aquí ya no ponemos las manos de forma física porque todavía no podemos, pero en forma espiritual sí podemos, porque nuestro movimiento en este bendecido ministerio es espiritual. Esto no lo ha detenido la pandemia, este ministerio ha seguido, se ha mantenido como el monte de Oreb, firme. La zarza ardiendo no se ha apagado, al contrario, cada martes y cada sábado está más encendida. Ese fuego se ha avivado más y más y más y se sigue avivando y se sigue expandiendo a las naciones. Y así seguirá. Si dejamos que Jesús llene nuestros corazones al 100%, no una parte, completamente, guardamos nuestras emociones y nos comportamos de forma positiva, eso nos va a recompensar con bendiciones en abundancia. Porque dice la palabra que el buen padre trata bien a su hijo. Y todos nosotros somos hijos e hijas de Jesús, de Dios. Y todos nos hemos compartido y comportado de forma apropiada. Pero a veces no entendemos el caminar que Jesús tiene en nosotros. Porque nos ponemos rebeldes. Porque queremos decir, no, es por acá. Pero debemos entender que los caminos de Jesús son más altos, más grandes y son eternos. Yo antes era muy terco, porque descansaba mucho en mi intelecto, en mi estudio, en mi experiencia. Ahora yo descanso en el Señor. ¿Sabe por qué descanso en el Señor? No de una manera que me tiro a morir. Yo tengo que hacer mi trabajo. Porque desde el momento en que yo declaro una oración, desde el momento en que yo doblo mis rodillas, desde el momento en que yo clamo al trono de lo alto, lo que yo entrego ya no me pertenece. Ya le pertenece al gran yo soy. Y les quiero decir que yo no conozco todavía que el gran yo soy haya perdido una batalla. Todas las ha ganado. Todas las ha ganado. Pero a veces nuestra terquedad es la que nos hace desviarnos y nos seguimos quejando. ¿Y cuándo voy a salir de este desierto? Pero resulta que Jesús siempre está queriendo sacar. Y yo siempre sigo diciendo, quisiera haber regresado a Egipto y haberme quedado con el faraón. Me llama mucho la atención y la hice parte mía, esa palabra que dijo Ruth, tu Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios. Y ella no era de la tribu de Israel, ella era moabita. Entonces, tenemos que buscar a Dios, a Jesús, y aceptarlo.
Así que los caminos de Él son mejores que los nuestros. Hay tantas palabras escritas en el manual del fabricante y cada una de esas palabras es verdadera. Esa palabra no miente, porque Él no es hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. ¿Por qué la samaritana cambió? Yo creo que el conversatorio de Jesús con la samaritana, en mi poco entender, yo no creo que pudo haber demorado más de media hora. Y en media hora, esa mujer dejó su vida pecaminosa y hasta declaró. Ese que está allá me parece que es profeta. Tenemos que ir a buscar el agua, que bebiendo esa agua nunca más vamos a tener sed. Y si ya la hemos probado, no podemos dejar de beberla, no podemos apartarnos de esa agua, porque es el agua que da vida, que da la vida eterna. Todos tenemos un caminar temporal por esta vida, porque esta no es la vida eterna, esta es la vida transitoria. Pero en esta vida transitoria debemos dejar un legado, empezando por nuestras familias. Yo no podría servir a la calle si yo no sirvo primero en mi hogar, porque entonces eso no le es agradable a Dios. Dios no va a tomar como excusa de que yo me fui donde el vecino, pero resulta que acá mi ayuda idónea y mis hijos andaban perdidos. Nos va a pedir cuenta Jesús. Sin Jesús no podemos avanzar. El valor de Jesús es incalculable. No hay medición humana que lo pueda medir ni cuantificar, porque Él es eterno. Él no se cansa, les digo nuevamente. Él está aquí con nosotros y no se cansará de estar con nosotros, con nuestra descendencia, con la descendencia de nuestra descendencia. Así como Isaías declaró 700 y pico de años antes que naciera Jesús del vientre de una virgen, nosotros tenemos que declarar desde ya y dejar declarado que nuestra descendencia por los próximos 700 años sabrán, conocerán y le servirán al Dios al que nosotros le servimos hoy. Porque la palabra tiene poder de vida y muerte. La palabra viaja. Y para avanzar tenemos que apoderarnos de la palabra. La palabra. Cuando Moisés regresó después de 40 años en el desierto, ¿qué lo trajo de vuelta? La palabra. ¿Qué fue lo que creó lo que hoy vemos? La palabra, porque en el tiempo, en el inicio todo estaba revuelto. Y dice, y por la palabra todo se creó y fue creado en 7 días. ¿Cómo entendemos nosotros lo que Jesús nos dice? Por la palabra. A uno nos hablará más fuerte que a otros más débiles que a otros, pero a todos nos habla de una manera muy sutil. Hoy el Señor me ha hablado a través de ustedes. Hoy el Señor me habló a través de la mamá de Fátima, del papá, de la mamá de Débora. Hoy el Señor me habló cuando nuestra madre Gloricel me dijo, don Orlando está con su mamá. Y me llevó a la palabra que dice, hay que honrar a padre y madre. La palabra. Jesús es vivo. Y al final todos los que quieran ser salvos, tenemos que buscar ese valor incalculable. Tenemos que buscar el entendimiento. Y el entendimiento en la mano nos va a dar la palabra. Porque la palabra es eficaz. La palabra no tiene doble interpretación. Si leemos la palabra conciencia en espíritu, vamos a encontrar que la palabra escrita
No tiene doble interpretación, nada más tiene una sola interpretación. Una sola. Cuando Jesús nos manda a una labor siendo Dios, fue como el caso de Moisés cuando le dijeron que regresara. Ah, pero yo soy gago. Jesús siempre va a tener a alguien ahí, porque el propósito de Jesús no lo para nadie. Ah, no, ¿y con qué me voy a defender? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, no, me van a quitar a mis 2 hijos porque mi esposo tenía deuda por todo el mundo, decía aquella mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Le dijo el profeta. A una tinaja con aceite. Jesús siempre tiene un recurso, además de él, en nuestra casa, y empezando por nosotros mismos, tenemos un recurso que Dios ha implantado en nosotros. Pero a veces por andar pensando y viendo a otro lado, no vimos lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. En nosotros hay dones y talentos que todavía están dormidos. Tenemos que hacer que se despierten. ¿Y cómo lo vamos a despertar? Buscando a Jesús de verdad. Yo todavía sigo en mi buscar de Jesús. Yo no paro. Todos los días tengo que buscar de Jesús. Porque sin Él no soy nadie, no soy nada. Me siento desvalido, me siento desprotegido. Me siento que me falta el aire, me falta la sangre que bombea mi corazón. Necesito respirar. Me siento a veces un poco débil. Doblo mis rodillas y invoco el nombre de Jesús. Y así tenemos que ser nosotros. Y cuando no puedo, tengo que buscar a personas que el Señor me diga. Llama a Gisela. Llama a María Luisa. Llama a Sheila. Llama a Diana. Llama a Gloricel. Porque Jesús a cada uno de nosotros nos ha dado una llave también. Así como le dio a Pedro las llaves, nosotros también tenemos una llave. Y esa llave es la oración. La oración abre todo candado de bronce y puerta de hierro. No hay una sola oración que no sea contestada desde el trono de lo alto. Jesús todo lo ve, todo lo sabe. El día que deje de entender el valor de Jesús, no voy a avanzar. Me voy a quedar estancado. Mis pies se van a quedar empantanados. Y no voy a poder caminar. Y quien no avanza, dice la palabra, no tendrá las dádivas que el Señor nos tiene guardadas. No voy a recibir el galardón que dice la palabra en Apocalipsis. Vengo pronto y me galardón conmigo y a cada uno le daré de acuerdo a su obra. Que nuestra primera obra sea obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y aquí estamos a la orden, cualquier pregunta, necesidad. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. En este momento vamos a esta parte del compartir algunas preguntas, algún aporte. A ver, Floricel. Celedonio, me gustaría que ampliaras un poquito para las personas que están aquí y los que te escuchan, ¿qué quieres decir cuando cuando la palabra no es estéril? ¿Qué quieres decir con eso para que la gente lo entienda? Y la otra pregunta es, que me encantó, cómo explicaste lo de cuando empezó la pandemia, que todo debería verse blanco o negro, pero muchas veces la gente lo ve gris. Entonces, me gustaría que nos ampliaras un poquito más al respecto para que lo pudieran entender mejor, porque es una parte fundamental del camino del cristiano que muchas veces no ve claridad completa, sino gris.
Entonces, me gustaría que me ampliaras un poquito en esas dos preguntas. Gracias. ¿Cómo no? Vamos al significado de lo que quiere decir estéril. Estéril quiere decir que no da fruto. No hay un beneficio. ¿Ves? Y la palabra estéril es la que yo digo por decirla, pero no porque la tengo arraigada en mi corazón. Bueno, yo voy y me siento en un lugar, me reúno, me congrego, pero voy a ocupar un puesto. Yo estoy frío. Yo no irradio vida. Eso es ser estéril. Estoy vivo, pero soy estéril. Amén. Porque yo no doy fruto a otras personas. Al contrario, les doy dolores de cabeza. ¿Ves? Pero dice la palabra que cuando vio la higuera que estaba estéril, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Sí, correcto. Entonces, nosotros, bendito Dios, que ya no somos estériles. Ninguno de nosotros somos estériles. Ni se lo sientan, ni se lo crean. Y aunque alguna persona se lo diga, cancelo en el nombre de Jesús esa declaración sobre sus vidas, sobre su descendencia actual. Hasta 700,000 años adelante. Nuestras descendencias son de fruto y en abundancia. Son como ese granito de maíz que va a dar al 1000 por 1. Pero para eso tenemos que llenarnos. Tenemos que permitir que Jesús nos saque de ese lago cenagoso, como yo permití que Él me sacara. Y me pusiera en un torrente de agua viva, donde corre a la derecha y a la izquierda. Y limpió mis raíces. Y el tronco mío volvió a renacer. Y agarré otra vida. Nosotros sabemos de mujeres que están sus nombres escritos en la palabra, que eran estériles. Y Jesús las puso, siendo Dios Jehová, a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Aquí tenemos dos bendiciones compartidas en un mismo matrimonio. Para que usted vea, con Dios no hay conciencia, Dios es certero en lo que Él nos demuestra, pero a veces no lo vemos. Nuestra guía Gloricel tenía una de su descendencia que no podía concebir. Y se cumplió la palabra que le dijo a Sara: dentro de un año vendremos y lo que añorabas lo vas a tener en tus manos. Ya una de las hijas de Gloricel tiene lo que añoraba en sus manos. Lo carga, lo adora, lo atesora. Y don Orlando, su esposo, también tuvo una situación así. Entonces, ¿cómo el Señor se ha placido en esta pareja? Me acuerdo una frase que nos dice nuestro amigo mutuo. Muchos conocen la gloria, poco la historia. Y muchas veces nos los ha compartido. ¿Cuántas batallas han librado y seguirá librando y sigue librando? ¿Pero sabe por qué? Porque Dios no le da batalla a cualquiera que no esté preparado. Dios nos prepara para ir a la guerra. Dios no manda gente floja a la guerra. Dios manda gente que está preparada, que tiene bien ceñida la armadura, que se amarra bien el cinto. Porque nada me vale que yo tenga el escudo aquí y el pantalón se me cae. Cuando me voy a levantar el pantalón, se metió el enemigo. La armadura todos los días. Porque la armadura es Jesús. Jesús es nuestra armadura, Jesús es nuestro pronto auxilio, nuestro sustentador. Y cuando Él es nuestro pronto auxilio, nuestro sustentador, nadie puede venir en contra nuestra. ¿A quién he de ir, Señor, si no solo a ti? Amén. ¿A quién he de ir, Señor, si no solo a ti, Señor? Pero apenas nos viene la prueba, del primero que nos olvidamos es del que no tenemos que olvidarnos. Cuando en el año 2020 se declaró el primer caso en Panamá y ya había muchos en el mundo, les quiero decir, mi esposa es testigo,
Señor, hay un propósito grande de ti para este pueblo, porque este pueblo se ha desviado, este pueblo se ha corrompido, este pueblo se ha ido a vivir a las horas de la carne. Tenemos que verlo así, porque dice la palabra que el buen padre que ama a su hijo se levanta temprano a corregirlo, a disciplinarlo y hasta azotarlo con una vara. Pero yo también me apoderé de la palabra y la declaré sobre todos ustedes y sobre muchas personas. Los dinteles de las puertas de nuestra residencia están selladas con la sangre del Cordero. Y aquí el espíritu de muerte y de enfermedad no entra. Porque tú estás aquí, Señor. Tú has estado y estarás por los siglos de los siglos. Cuando otros ministerios estaban acabándose, yo decía, Señor, Dalcor no se acaba. Dalcor se mantiene y se levanta y permanecerá porque tú así lo has dicho. Este ministerio no lo inventó nuestra amada Gloricel, este ministerio le fue dado a ella, no por hombre de carne, sangre y hueso. Se lo dio el que está sentado en el trono de lo alto y él no va a perder otra batalla, ninguna batalla la ha perdido. Y estoy seguro, como dice la palabra, y tenemos que aferrarnos a ella. En nuestra debilidad, él nos fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Pero se nos olvidan todas esas promesas. Y lo primero que nos viene, estoy derrotado, yo no puedo, estoy fracasado. No. De nuestra boca tiene que salir palabra de poder y autoridad, como dice en Efesios, para hablar con denuedo y autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando invocamos ese nombre, todo se cumple. No se cumplirá en nuestro tiempo, pero se cumple en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él es perfecto y nosotros lo sabemos. La oración tiene un tiempo de maduración. Cuando siembro el grano de maíz, no es que me va a salir de una vez la planta. Eso lleva un periodo de maduración. Ahora bien, Jesús tiene el poder y la autoridad para que eso crezca en su tiempo que es perfecto. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando Jesús así lo indique. Pero el Alcor va a permanecer. Ahora los hoteles van a abrir en abril. En abril se dará. No es en abril. Será en el tiempo de Jesús. Hay un proceso. Y en ese proceso, todos nosotros nos estamos llenando. Aquí no nos cuesta nada entrar aquí. Pensemos. Nuestra hermana María Luisa, mientras, si fuera aquí personalmente y se daña el metro, se daña el metrobús, a ver si ella puede llegar a tiempo. Pero aquí todos estamos reunidos porque Dios lo ha permitido y lo seguirá permitiendo. Porque les compartía, este ministerio se lo dio Dios a administrar a Gloricel. Pero le pertenece a él. Y como buena administradora, que siempre pide, no te di uno, quiero 5, porque así es como nos tiene, porque así es como tenemos que andar. Tenemos que dar, tenemos que hacer que esto crezca, tenemos que ir a las naciones. Esto no es como el que le dieron uno y lo guardó y dijo, no, señor, porque yo sé que tú eres celoso y, oye, por lo menos le digo, mételo en el banco, me hubiera dado los intereses. Por eso es que nuestra mano nos tiene así, caminando, avanzando, porque ella no quiere que nadie de entender el valor de Jesús en nuestra vida. ¿Ve? Cuando Moisés fue llevado, se quedó Josué. Y el pueblo avanzó. Este ministerio sigue que seguir avanzando con Jesús, con el valor que nosotros le estamos dando. Que otros se queden. No mire para atrás ni quite la mano del arado por otro. Porque nosotros como cabeza de familia, si quitamos la mano del arado, no solamente nos perdemos nosotros, se pierden los que están detrás de nosotros como familia. Nosotros hemos sido llamados a pararnos de primero en la brecha. Nosotros somos, como quien dice, en tiempo de tormenta, los pararrayos. Y usted sabe que el pararrayo es ese objeto que le cae el rayo y lo lleva a la tierra de forma neutral.
¿Por qué? Porque a nosotros somos los primeros que nos va a atacar el enemigo, porque en nosotros está el querer como el hacer, de ir a las naciones. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo. Entonces, ¿por qué yo sigo peleando con mi aflicción y no busco al que ya venció al mundo? Porque de una vez me turba el pensamiento y me siento derrotado. No, ya él derrotó al mundo. Ya él no puede. 3 veces lo tentó y 3 veces lo derrotó. Y huyó y se fue y no pudo. ¿Cuántas veces ha venido a atacarnos? Pero nosotros hemos estado allí, parados en la brecha. Y cuando no hemos podido, solo hemos reclamado y hemos pedido. Y hemos sido auxiliados. A la hora que hubiese sido la petición, a esa hora hemos sido auxiliados. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu de ese que es nuestro pronto auxilio. En nosotros mora ese Espíritu del que buscamos como nuestro pronto auxilio. Jesús. 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 Nuestro buen pastor. Nuestro sustentador. El que todo lo puede. Todo quiere decir que no se queda nada por fuera. Jesús. El que entregó su sangre por nosotros. El que nos redimió de pecado. El que perdona nuestras iniquidades. El que sigue intercediendo ante su Padre. El gran Jesús. Gracias, Gloricel. Ay, está ampliado. Yo creo que sí se entendió. Sí, lo de la estabilidad, sí. Falta la otra pregunta, ¿no? Donio, lo del gris, blanco y negro. Disculpa, ¿cuál fue? Era que tú hablaste al principio que cuando se presentó la pandemia, en marzo del 2020 sí, habían partes grisáceas en muchas personas y que teníamos que entender que era blanco o negro y que lo gris teníamos que irlo cambiando ese color para realmente tener una realidad clara de lo que significaba tener a Jesús cerca de uno. Correcto. Habla un poco sobre ese gris, porque no todo el mundo lo entiende. Okay. Entonces, me encantaría que lo añadieras un poco más. Cuando se declara la pandemia y llega a nuestro Panamá, ya el mundo entero estaba convulsionado. Ya muchas personas habían quitado la mano del arado. Empezaron a descansar en la vacuna. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Pero la mejor medicina que nosotros tenemos se llama Jesús. Amén. Jesús le devolvió la vista a Bartimeo. Jesús levantó a Lázaro. Jesús cambió el agua en vino. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús resucitó al tercer día y sigue vivo. Jesús hizo el flujo de sangre de esa mujer por muchos años. Jesús levantó al paralítico que sus amigos por fe lo bajaron por el techo. Entonces, como que nuestra desesperanza se enfocó en la vacuna y no en el Jesús que nos había demostrado desde que empezamos a tener una relación personal con Él. Todas las maravillas, prodigios y milagros que había hecho en nuestra vida. Fuimos a descansar en la vacuna y no en el Señor. En la palabra está escrita y no falla.
Cuando el pueblo de Israel se comportó de forma impropia, vino aquella plaga de serpientes y empezaron a morder al pueblo de Israel. ¿Y Jesús qué le dijo a Moisés? A una vara y pon la imagen de una serpiente arriba, y todo el que la vea será sano. Nosotros sacamos la mirada de arriba y la traímos aquí abajo descansando en la vacuna. Eso fue lo que pasó. La gente quitó la mirada de arriba y la trajo abajo a la vacuna. Sí, que los médicos fueron puestos por Dios. Sí, en la palabra está y lo dice. Y también dice que la persona enferma que necesita buscar asistencia médica y no va, Jesús la toma como pecado. Porque a esa persona que estudió medicina la puso Dios. Y nosotros no podemos rechazar lo que Dios hace. Porque Dios no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Nos equivocamos cuando mal utilizamos lo que Jesús nos ha dejado, siendo Dios. Entonces hubo una desviación. ¿Se acuerdan que al principio en todo el planeta hubieron manifestaciones de adoración? En los hospitales, en las calles, donde usted menos se imagina había gente quebrantada, orando y clamando al trono. Y una vez que apareció la vacuna, la gente se fue al mundo. La gente se fue al mundo. A las huelgas, a los tragos, a la música, a la parranda. Nosotros no lo sabremos nunca, pero Dios sí lo sabe porque a Dios todo lo ve. ¿Cuántas personas habrán fallecido? Y un desobediente fue a la calle y trajo ese espíritu de muerte a la casa y se murió el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, los hermanos, la familia entera. Pero cuando el ser humano se vuelve insensible por el dolor del prójimo, esos son los resultados. Nosotros sabemos que la desobediencia y la soberbia para con Dios tiene grandes y serias consecuencias. Pero la obediencia y la sumisión a Dios tiene grandes bendiciones. Nosotros aquí vivimos bajo un ambiente de sumisión y obediencia a Dios. Nosotros podemos tener un jefe en nuestras labores, pero nuestro primer jefe es Jesús, es Dios. Tengo una desavenencia con un compañero de trabajo. No se enfrente usted carne con carne. Dice la palabra en el Génesis que al que te maldiga lo maldeciré, al que te bendiga lo bendeciré. Tú estarás tranquilo, yo pelearé por ti. Y les digo de nuevo, no conozco una sola batalla que no haya ganado. Mire, yo vi el sentir. Esa pandemia fue como Goliat cuando se enfrentó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba valiente y vino Goliat y todo el mundo quedó como corderito. Pero Dios siempre tiene a un hombre y una mujer preparadas para librar la buena batalla. Y aquel que todo el mundo veía con desprecio, ese fue el que vino a traer. Pero él dijo una frase, que esa fue la frase que hizo que el trono de lo alto se moviera de forma completa a favor de él. Por eso esa piedra pegó en el único lugar que ese hombre tenía descubierto, esa piedra pegó. Le aseguro que si se la hubiera querido pegar sin haber invocado lo que él invocó, esa piedra hubiera fallado. Ese hombre tenía una coraza de bronce, una lanza, una jabalina, una espada, un escudo. Esa piedra hubiera pegado en una de esas partes y hubiera reventado. Pero qué cosa, ¿no? Le pegó en el centro de la frente, aquí. Aquí. Y el hombre cayó. Y él había dicho, con esa misma espada te voy a quitar la cabeza. ¿Se acuerdan de aquel rey que fue a la guerra? Y alguien disparó una flecha. Y estaba lleno, protegido por todos lados. ¿Y por dónde se le metió la flecha?
En la junta de la armadura, ahí, en un pedacito que de milagro cabía la hebra de un cabello. Ahí se le metió la flecha. Dios no falla. Dios no ha perdido una sola batalla ni la va a perder. Y nosotros somos resultado de ese triunfo de Jesús, de nosotros, de Dios. Dios pelea por nosotros a cada momento, en cada instante. Él está peleando por nosotros a nuestro favor. A favor de nuestra descendencia actual y toda la por venir. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, vertical, avanzando por el medio con Jesús. Por el medio. Ni a la derecha ni a la izquierda, dice la palabra. ¿Cómo pasó el pueblo de Israel por el mar? Por el centro. Por el río Jordán, por el centro. Así tenemos que ser nosotros nuestra relación personal con Dios. Por el centro. Por el centro. Que nuestras desavenencias temporales, yo les digo temporales, con nuestra pareja, nuestros hijos, sean temporales. Lo permanente tiene que ser Jesús en nuestra vida. Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el que intercede, no se cansa, tiene tiempo para nosotros. Todo el tiempo para nosotros. Él nunca nos dirá, estoy cansado, ya estoy aburrido de escucharte. No, al contrario. Si me voy como el hijo que le pidió la herencia al padre y regreso, arrepentido, con un corazón contrito y humillado, me va a abrazar. Pero no debe ser mi costumbre. No debe ser mi costumbre tener ese comportamiento. Es más, no debo ni caer en esa tentación. No debo. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí conversando con ustedes, compartiendo lo que Jesús ha hecho en mi vida, en la vida de ustedes, y mañana tengo un mal comportamiento impropio, inadecuado, ¿qué van a decir? Ese no es el Edonio, ¿ve? El que estaba allá en el ministerio de Alcor, mira acá donde estaba. Entonces, el caminar con Jesús tiene un propósito, y dice la palabra, como le dijo aquel joven, Señor, yo he oído tu mandamiento, Señor, 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 y le dijo, si ha cumplido con todo, ve y vende lo que tiene, dáselo a los pobres y siguen. Seguir a Jesús tiene un costo terrenal, pero tiene una bendición espiritual eterna en su casa. Y nosotros estamos aquí de paso. La vida eterna, gloriosa, es en su trono, en su segunda Jerusalén. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos nosotros llegaremos vestidos de lino blanco resplandeciente a ese banquete y nuestra descendencia. Porque así tenemos que declararlo, creerlo, tenemos que verlo, tenemos que sentirlo. No podemos andar con palabras tibias, porque dice la palabra que a los tibios los va a vomitar. Señor, dame fortaleza, Señor, renueva mi fortaleza, Señor. Señor, ya no puedo, yo te las entrego, te pido perdón porque tenía que haberte las entregado, Señor. Arrepentimiento de verdad, Señor. Porque hasta él flaqueó cuando iba camino al Calvario. Pero después él aceptó y dijo, voy. Y sabemos que flaqueamos, porque somos carne. Pero si buscamos primero de él y nos mantenemos en él, la carne se mantiene firme. La carne se mantiene firme. Como dice la palabra, todos los días, dice la palabra, todos los días salía a ver si encontraba un mancebo inocente en la plaza. Así todos los días sale el devorador a ver a quién encuentra por ahí distraído, sea hombre o sea mujer. Pero nosotros estamos llenos de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre. Y Dios nos ha dado la potestad, el poder y la autoridad para ver en lo sobrenatural lo que se mueve en lo natural que trae malas consecuencias. Porque si no tuviésemos esa investidura, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Estuviéramos perdidos en el mundo.
pero Dios ha abierto nuestros sentidos espirituales, de poco a poco nos hemos ido llenando de Él. Y cada día el Señor nos hace abrir los ojos. Cada madrugada, Señor, Ebenezer, gracias, Señor, como la luz de la aurora. Así será este nuevo día y estas nuevas bendiciones. El compartir de la palabra, los buenos días. Tenemos que aprender también de Jesús. Y así como Él todos los días hace obras nuevas, nosotros también tenemos que tener todos los días obras nuevas para con nuestros semejantes. Para con nuestros semejantes. Llamarlo, conversarle, darle una palabra de ánimo. ¿Ves? Nuestra amiga Tuala Marísima está allá en España. Hasta allá llega la palabra. Hasta allá llega porque Jesús viaja. Él está allá. Él está aquí con nosotros. Él es el eterno. Él es el eterno. Hasta Orlando está nuestra amiga Blanca. Hasta Canadá está nuestra hermana Rosy. Esa nevada no detiene el poder de Jesús en tu vida, Rosy. Para nada. Pero mira la gran bendición que hemos recibido, que esa nevada nos la ha compartido. Y nos hemos sentido como si estuviéramos allá. Hasta en eso Jesús nos llena. No tenemos que viajar a Canadá para ver la nieve. No tenemos que estar ahí en la casa de Gloricel para ver el bendecido atardecer que nos dio antes, cuando estaba cayendo el sol detrás de ella. Mira tú, esas pequeñeces que a veces no valoramos, son las que Jesús nos da. Antes, cuando yo veía cómo iba cayendo el sol detrás de ella, alguien dijo, no sé si fue María Luisa, mira el atardecer que está teniendo atrás de Gloricel. Para muchos es lo normal, pero esas son bendiciones que Dios nos da. Hoy nosotros las pudimos ver. Yo no sé cuántos más la pudieron ver, pero yo sé que hoy nosotros la vimos. Y yo me lleno de gozo de haberla visto. Entonces, que lo que pasó en el 2020, que todavía está transitorio, no sea lo que perturbe nuestra mirada y nuestro valor en Jesús. Que al contrario, eso sea el motor que nos tenga permanentemente puestos aquí, sosteniéndonos los unos a los otros, siendo solidarios, compartiendo el valor que Jesús ha depositado en mí con ustedes y el valor que Jesús ha depositado en ustedes conmigo y con nosotros, porque de eso se trata. Jesús no es egoísta y nosotros no somos egoístas. Nosotros compartimos lo que Jesús nos ha dado. ¿Cómo puede ser posible que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces? Nosotros también podemos hacerlo, porque dice su palabra que en su nombre harán maravillas, prodigios y milagros. Y pondremos manos sobre los enfermos. Iremos a las naciones. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fue el volumen de la voz de Jesús cuando le habló a los 4,000 y a los 5,000? ¿Algún día se han preguntado? No existía altoparlante, no había amplificador, no había bocina. Y lo mismo escuchó el que estaba delante de él que el que estaba allá atrás. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir eso? Pues eso ocurre aquí cuando nos reunimos los martes y los sábados. La palabra que se es dicha es compartida y entendida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos a Jesús de primero en nuestro corazón. Y el que tiene a Jesús de primero en su corazón tiene el mismo entendimiento que el resto que lo tiene. Porque la palabra de Jesús es única. No te da dudas. Porque Él es la palabra. Y algo bien importante, Celedonio, he estado observando yo que esa única palabra le habla al que está tomando leche como el que está ya con papilla, el que está con alimentos sólidos, y es la misma palabra dependiendo
bebé, niño, adolescente, maduro, va teniendo la eficacia que él quiere para que esa persona pueda diferenciar entre eso oscuro o eso blanco, eso claro totalmente. Es maravilloso. Y es la misma palabra. A ver, Gloricel, ahora sí, esto de lo claro, lo oscuro, quedó más claro. Y sabe que viene a mi memoria en este momento lo que usted nos ha dicho por años, nos ha dicho, de esa nube gris que usted veía sobre Panamá y que durante esta pandemia se ha estado moviendo algunas veces un poquito gris, otras veces oscura, o ha ido cambiando. Entonces, considero yo que es dependiendo del mover espiritual que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Eso depende del entendimiento de la gente para comprender el valor de Jesús en la vida de un ser humano, ¿no? O sea, yo diría que lo podemos comparar en la palabra con el tibio, la persona gris que no ve ni blanco ni negro porque está en varias cosas a la vez y no busca realmente un compromiso para encontrar esa dirección que necesita para mantenerse en la luz de la plenitud como persona, ¿no? Porque a la larga eso es lo que nos hace sostenernos en medio de cualquier situación que experimentemos, aquello que, como dice Celedonio muy acertadamente, eh, la fe va creciendo por el oír la palabra de Dios, como dice la palabra, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy metiendo alimento sólido de la palabra en mi boca, en mi entendimiento, en mi corazón, eso va siendo eficaz y va permitiendo que yo pueda caminar con más certeza que si no conozco la palabra, ¿no? O sea, es importantísimo entender eso para que uno entienda que, por lo menos en lo particular, yo, Celedonio, que habló sobre la esterilidad de la palabra, recordemos que muchas veces uno siembra la palabra en una persona, pero la persona puede que al día siguiente ya no se acuerde de eso. Prefiere regresar al mundo, regresar a lo que conoce realmente y dejar de buscar esa fortaleza, esa actitud que le va a ayudar a poder irse llenando, porque no es de la noche a la mañana, como dijo Celedonio, es un proceso. Y el proceso tiene que ver con la determinación que cada persona tenga. Aquí no estamos buscando, y yo eso lo discuto porque a veces mi esposo me dice a mí, de la perfección, yo no quiero ser perfecta. Y se lo quiero repetir a él y lo quiero grabar en este momento, porque lo que yo busco es mi estabilidad emocional. Eso es lo que yo busco con Jesús. Poder lograr en mi vida personal entender que Él es la luz que alumbra el camino de mi vida. Sin esa luz yo no sirvo para nada porque no tendría el fundamento que es la palabra que me sostiene en medio de cualquier situación y que permite que yo pueda realmente crecer, evolucionar y lograr poder avanzar como tal. Ya la próxima semana van a saber cómo va el milagro mío y podremos entender todo lo que Jesús nos enseña en medio de cualquier tribulación que inicialmente tengamos en nuestra vida. Lo importante es mirar, como dice Celedonio y lo dijo muy acertadamente,
en el centro, buscando realmente la dirección correcta para lograr que en ese avance de nuestras vidas podamos realmente impactar a otras personas y no solo impactarlas, que se sostengan en medio de cualquier situación o circunstancia. Nada somos si no logramos entender que necesitamos comprender lo importante que es el valor de Jesús para avanzar. Celedonio dijo algo muy importante. En el marzo del 2020 la gente estaba desconcertada, no tenía la capacidad de razonar en ese momento, porque así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no llegan preparadas. Las cosas de Dios llegan de un momento al otro, y si tú estás cimentado sobre la roca, tendrás la oportunidad de lograr avanzar en tu vida, pero si no estás, te quedarás o te irás, o sea, como muchas personas que en este momento no se han podido sostener, y es lamentable, pero uno decide su vida, uno decide lo que uno quiere hacer, uno decide el camino que uno quiere tomar, pero Dios lo cimenta, Dios provee que ese camino sea realmente una bendición para la vida nuestra. Y eso es lo que hay que inculcarle, como dice Celedonio sabiamente, a nuestras siguientes generaciones, que ellos puedan entender la capacidad. Quiero decirles que yo se los compartí a Fátima y tengo que compartirlo en este momento. Cuando yo me indispuse de mi pie, yo estaba en la casa de mi hija, y mi hija la menor, que siempre han cuestionado un poco el camino del aprendizaje de la palabra que yo he escogido, pero Dios me ha permitido ser firme y no oír las voces necias de ellas, pero me llamó mucho la atención en ese momento que ella le dijo a mi nieta: ven, Daniela, vamos a orar por tu abuelita y por su pie. Y fíjense que lo puedo testificar para la gloria de Dios. Yo me estaba acostada en el sofá del den de ella de ver la televisión, y ella cogió mis pies y con mucho amor lo levantó y lo puso sobre su pierna. Y yo guardé la foto de eso que sucedió. Yo tomé la foto para que quedara como realmente testimonio de lo que había sucedido en ese momento. Lloraron ambas por mí. Entonces eso es lo que habla Celedonio. Pareciera que yo no estoy cimentando en la vida de ellas porque me ven de una religión diferente, me ven de una congregación diferente a la de que normalmente en algunos momentos de mi vida yo fui. Pero el Señor permitió que aún en medio de esa diferencia, ellas pudieran orar por mí, y yo se lo agradecí mucho al Señor en ese momento, porque es una respuesta de Dios, una respuesta de entender que aún en medio de cualquier circunstancia, Dios hace que las cosas se equiparen y se pongan favorables a la vida de uno. Y se los quiero compartir. Dios me ha permitido que lo comparta, porque realmente necesitamos avanzar con Jesús. Y la única forma de avanzar con Jesús es estableciendo lo correcto y aquello que va a cimentar nuestros corazones para la bendición de nuestras siguientes generaciones. Ahí está la clave. Y hoy te quiero felicitar, Celedonio, porque realmente lo has hecho hermoso. También quiero darle las gracias a todos los que han orado por mí, porque realmente
ha sido una bendición lo que he vivido, porque he aprendido mucho a nivel espiritual en esa área de mi vida, en eso que he experimentado. Y estoy viendo la gloria de Dios, diferente a como me habían pronosticado, y ya tendrán la oportunidad de escucharlo cuando me toque a mí testificar sobre el poder de Jesús sobre mi propia vida. Y te quiero dar las gracias, Celedonio, me encantó, has crecido, has evolucionado y sobre todo tienes ese ADN del Señor Jesús que permite que realmente los que te escuchen perciban la bendición de tener a Jesús en la vida de nosotros. Te agradezco enormemente el haber dicho sí, el compartir, y María Luisa, los micrófonos son tuyos. Gracias. Yo quiero mencionar algo que me hizo clic en esta enseñanza. Lo que Celedonio habló acerca de ir por el centro, ¿verdad? Con nuestros ojos puestos en Jesús y de la responsabilidad que el Señor le dio a usted administrando su ministerio. Y los milagros que recibieron cada uno por su lado, tanto el señor Lorenzana como Gloricel. Entonces vino a mi corazón ese clic que el Señor quería demostrar su palabra acerca de la esterilidad en ustedes, que son una sola carne y que tenían ambos hijas con la dificultad de la esterilidad, y cómo el Señor en el momento indicado, después de muchos años, cuando ya de repente las esperanzas se estaban perdiendo, cuando, ok, ya me voy a resignar, pero como su palabra es viva, es eficaz, se cumplió. Amén, así El es. Señor tiene grupos de varones con quienes comparte la palabra de Dios nacional e internacional. Gloricel tiene grupo de mujeres y hombres también, al igual que él, tanto nacional como internacional, que se habla acerca de esos milagros maravillosos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, el hecho de que en Gloricel se haya cumplido, en el señor Orlando con sus hijas hayan recibido unos productos valiosísimos, queda probado y comprobado de que no hay imposibles para el Señor. Que cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe, cuando mantenemos la mirada puesta en el Señor, las cosas ocurren cuando menos las esperamos. Son esas sorpresas que de repente para Fátima hoy se está dando. Porque el Señor lo mostró, dio así una pequeña señal de que algo había para nuestra hermana Fátima. Yo lo creo también. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el Lo nombre recibo en el nombre de Jesús. Bendito sea. Y gloria a Dios, porque yo me acabo de pelucar. Entonces, bendito sea Dios por eso. Y por eso es que nosotros tenemos que estar mirando no lo gris, no lo blanco o negro. Y entonces el Señor de una vez, vieron que de una vez algo yo sentí. Entonces, gracias a Dios y con toda humildad lo digo, yo tenía que ceder. Porque a mí me van a pedir cuentas, te di la oportunidad por tu hermana y no lo hiciste. Entonces, bendito Dios por eso. Y ese es el crecimiento, ese es el entendimiento de ese valor en Jesús. Nosotros tenemos que ir despertando para ir avanzando en su nombre para su gloria. Así que muchas gracias, Celedonio. Y ahora lo invitamos para que haga la oración de cierre y ore por esas
peticiones que ya están depositadas en el corazón de Jesús. ¿Ok? Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, bendito y amado, porque tú, Señor, nos has llenado del nombre de que tiene sobre todo nombre el poder, Jesús, Jesús, Jesús. Hoy, Señor, te has placido con nosotros, Señor. Nos has redargullido toda aquella situación que en la cual te pudimos haber fallado, Señor. Hoy sabemos, Señor, y hemos confirmado que tú siempre has estado allí, que tienes todo ese tiempo, ese amor sobre nosotros, Señor. Hoy, Señor, declaro sobre tu nombre que cada uno de los que estamos aquí presentes, los que no se pudieron conectar, los que pertenecen a este bendecido ministerio de Alcor, dejamos una herencia hasta nuestra 1000 generación de una casa cimentada sobre la roca, Señor, sobre la palabra, Señor, y que aunque la tormenta se levante, Señor, permanece como el monte de Sión. Hoy, Señor, declaramos que nuestra generación actual es bendecida por ti, Señor, es llena por ti, Señor. Declaro en tu nombre, Señor, que cada dama, cada varón de este ministerio, tú lo has apartado para tu honra y gloria, Señor, para que vayan a las naciones, Señor, a llevar el evangelio, Señor, a sanar enfermos, Señor. Pero sobre todo, Señor, hablar de las maravillas, prodigios y milagros que has hecho en nuestras vidas, Señor, solamente para honrarte a ti, Señor. Te pido, Señor, que en ese viaje que va a ser tu hija Gabriela, Señor, hasta la ciudad de Boquete, Señor, tú abras caminos, Señor. Todo accidente, toda maledicencia que pueda venir en su contra, Señor, la ponemos a tus pies, Señor. Espíritu de sueño, todo lo que sea contrario a ti, Señor, es apartado de ese viaje que ella va a hacer, Señor. Señor, declaramos sobre ella tu presencia de una manera sobrenatural, para que cuando ella llegue, Señor, y pise cada terreno, Señor, lo reclame para tu territorio, para tu honra y gloria, Señor. Te pedimos, Señor, por Caleb, ese varón, ese niño que hoy está de cumpleaños, Señor, que ya desde su corta edad conoce de ti, Señor. Síguelo llenando, Señor, síguelo llenando, para que ese nombre que es honrado en el cielo y en la tierra sea glorificado para ti, Señor. Que vaya a las naciones, que hable, Señor, con denuedo de autoridad, Señor. Amén. Te pido, Señor, por el Padre de nuestra hermana Fátima, Señor, para que las maravillas, prodigios y milagros, esa sanidad en cada examen, Señor, se siga dando, Señor. Que los médicos allá se sigan preguntando, pero que ella diga, ese es nuestro Abba Padre. Ese es nuestro Abba Padre. Te pido por cada necesidad, inclusive aquellas que todavía podamos pensar que son inalcanzables, Señor, que hemos depositado en ese corazón, Señor, ese corazón tuyo, Señor, para que tú, Señor, las hagas prontamente en tu tiempo, reales, fehacientes, concretas, Señor. Te pido por la salud espiritual y física de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que pertenecen a este ministerio, Señor, para que tú, Señor, sanes todo aquello que todavía está pendiente de ser sanado, Señor. Pero sobre todo, Señor, que aceptemos tus caminos, Señor, porque tus caminos son perfectos, altos, grandes, llenos de bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. 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 Anuncio que para la próxima, para el próximo sábado, 12 de febrero, tenemos internacionalmente desde las naciones a Mel Bryan, quien nos va a exponer el tema experiencias con Jesús en este tiempo y qué realizo para ayudar a otros. Así que 4 de la tarde, hora de Panamá, nos volvemos a conectar. Mientras tanto,